Hola, buenos días, ¿qué tal? Saludos para todos y para la audiencia. Muchas gracias, Penilei. Preguntarte, este tema me parece de suma importancia porque se tomó una decisión que ha levantado ámpula en toda la República Mexicana al recortar el presupuesto para las famosas guarderías, pero hay algo que me llama mucho la atención. Tú refieres en tu nota del periódico El Heraldo de México que funcionarios cercanos a René Bejarano lograron convencer al presidente de que este programa era partidista y que funcionaba más como una palanca del Partido Acción Nacional. Sí, bueno, les cuento. Yo advertí este tema que estaba ya en la prensa acerca de la cancelación del programa de estancias infantiles como lo conocemos ahora, es decir, esta red nacional de más de 9.300 estancias de todo el país. Y en su lugar, lo que anunció el presidente López Obrador es que se entregaría el dinero directamente a los contribuyentes, es decir, directamente a las personas que eran beneficiarias del programa vía estancias infantiles. Él ha sido muy enfático en recalcar que no se eliminará el subsidio, solo que ya no le llegará, él le llama a través de intermediarios, sino directamente a las personas usuarias o receptores de este apoyo del gobierno. Mi primera pregunta de trabajo para hacer esta columna fue si era una decisión repentina o era una decisión que había sido planeada durante un tiempo. Y la información que encontré a través de la consulta de documentos públicos y de el testimonio de varias fuentes del gobierno que solicitaron anonimato por miedo a perder su empleo fue que si bien el presidente López Obrador, desde la etapa de transición, él había recibido informes de casos de corrupción en estancias infantiles, pero eran casos imputables a las delegaciones de Sedesol. Recordemos que estas estancias, el dinero bajaba a través de Sedesol, ahora Secretaría del Bienestar. Entonces, ese fue el primer antecedente que él tuvo. Y segundo, tuvo varios encuentros con personas que lo abordaban durante la gira que hizo por todo el país antes de tomar posesión y que también le pedían que pusiera las estancias como primer lugar. Esto lo relata muy bien Salvador Camarena en una columna del periódico El Financiero. Entonces, después de esos dos antecedentes, el 28 de diciembre se aprueba presupuesto para las estancias como las habíamos conocido en esta última década. Y después de eso, el 1 de febrero, se publican reglas de operación para el programa como había venido funcionando. Es decir, que no se advierte que estas informaciones y estas protestas hubieran derivado en una decisión de eliminar el programa. Entre el 1 de febrero que se publicaron las reglas de operación y el 8 de febrero que se anuncia el cambio de reglas en el programa, que ahora ya han sido publicadas en los últimos días, algo pasó. Y lo que sabemos hasta ahora por estos funcionarios es que, en efecto, como decías tú en la presentación, se convenció al presidente López Obrador de que al haber sido un programa que inició con el panismo y al haber tenido esta defensa pública por parte de Josefina Vázquez Mota del programa, una vez que empezaron a protestar sobre todo las responsables y algunos padres de familia, que esto era un programa panista que significaba una base de control social del PAN extendida en todo el país. El presidente ha dado muestras en las conferencias mañaneras de sí creer esto. Él dice que es un programa neoliberal, que es un programa alimentado desde el conservadurismo. Y el resultado de esto es lo que ya hemos visto, una serie de protestas en todo el país por parte de los padres organizados, por parte de los responsables de las estancias, sobre todo porque el argumento principal, y me imagino que ustedes tendrán ese caso también allá en su estado, es que no es lo mismo que llegue el dinero a que sea supervisada una estancia directamente por el Estado con dinero del Estado. Eso es, digamos, el problema principal. Y lo que viene del problema secundario, que era lo que también mencionabas en la presentación, es quién está convenciendo al presidente de que después de las estancias pasó lo del recorte al programa de cáncer cervicuterino y el recorte al programa de refugios para mujeres víctimas de violencia extrema, que ya se ha corregido en los últimos días. Pero entonces, si analizamos el asunto en su contexto, ya no solamente de este caso, sino de varios casos que han sucedido en las últimas semanas, vale preguntarse quién le está informando al presidente y qué le está informando. Hoy mismo la prensa nacional trae en las primeras planas la reserva de la información de SCP sobre el avionazo de diciembre en Puebla, y el presidente en la conferencia mañanera dice, no sé de qué me estás hablando, lo voy a revisar y lo vamos a corregir. Y continuamente él ha dicho en las conferencias, no sé de qué me estás hablando o no tengo esos datos, vamos a revisar. Entonces vale preguntarse quién le está informando y qué le está informando al presidente.
Sí, ¿quién le informa, quién le da los datos? Por ejemplo, el tema del aeropuerto que fue antes de que él siquiera tomara posesión como presidente, el tema del aeropuerto ya lo tenía muy definido y habla de que el impacto económico va a ser mínimo. Sin embargo, en el caso de la termoeléctrica de Yesca, dice lo contrario. Él sostiene que no podemos perder recursos que ya se invirtieron, lo cual contradice su argumento principal o fundamental en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Quién o quiénes Sí, son y el los que... trabajo que está haciendo la prensa me parece importante en tanto que la prensa está recuperando continuamente cosas que el presidente dijo de otra manera y de repente cambió de opinión. Por ejemplo, en el caso de la militarización de la Guardia Nacional, tenemos también el ejemplo que pusiste de la termoeléctrica. Es decir, cuando él estaba en campaña, todos esos años que estuvo de manera informal y luego formal en campaña, él se manifestó en contra de muchos megaproyectos y también tenemos el caso del fracking, por ejemplo, que la secretaria de Energía se pronunció en una entrevista de prensa a favor de esto. Entonces, me parece que es interesante el ejercicio que está haciendo la prensa de revisión continua de los viejos discursos, no solamente de él, sino de miembros del gabinete y miembros prominentes del partido Morena. ¿Qué dijeron y qué dicen ahora? ¿Qué están impulsando en la agenda legislativa versus lo que impulsaron en otros periodos en que varias de ellas también fueron legisladores? Y lo que estamos encontrando es un ejercicio en el cual también es válido decir, el presidente varias veces ha dicho me equivoqué. Lo interesante también es que varias de las personas que son, digamos, sus seguidores, su parte de su equipo, salen a defender proyectos. Ayer, por ejemplo, pasó con Simón Levy este video muy polémico de la Secretaría de Turismo. Él sale a defenderlo y a decir es que no entienden que el presidente y el gobierno, eso está bien, eso que están haciendo. Y hoy por la mañana López Obrador sale y dice vamos a cancelar ese video porque no corresponde a un ejercicio democrático. Entonces, es un ejercicio interesante lo que estamos viendo. Las fuentes que yo consulté para este caso en las guarderías me insistieron en que es personal cercano a Bejarano. Sabemos que ningún gobierno es monolítico y que hay varias fracciones de poder dentro de cada gobierno. Este gobierno no es la excepción, por supuesto, porque además agrupó muchas fracciones distintas dentro de la izquierda y dentro de otros grupos que no eran de izquierda, pero que también se sumaron al proyecto de López Obrador. Entonces, lo que vamos a seguir viendo, yo creo, es un ejercicio de la prensa de saber quién le está informando, qué le está informando, y si hay una real intención de desinformar a veces o de hacer creer al presidente cosas que no son exactamente así. Sí, porque él mismo en algunas conferencias de las mañaneras dice, no lo he visto, no estoy enterado, cuando que también lo que le sobra es colmillo político, ¿no? Y habrá temas que los batea como buen beisbolista que es y diga simple y sencillamente ni sé ni estoy enterado. Pero lo que sí, y tienes mucha razón, Penilei Ramírez, es que hay grupos de poder dentro de Morena y que este obscuro personaje como Bejarano, René Bejarano, pues no deja de tener poder, al contrario, creo que tiene además de que tiene un alto conocimiento del manejo político, pues está llevando agua a su molino y no es de esperarse en el futuro que también esos recursos, por ejemplo, las guarderías, sean aplicados para otros proyectos de ellos. Verbigracia, el PT, que en lugar de quitarle el dinero, se lo fortalecieron y le dieron más recursos porque es un aliado político, y que René Bejarano el día de mañana aparezca con un programa, un proyecto de este tipo, utilizando esos recursos. No es nada difícil. Claro, lo que vamos a ver, yo creo, en los próximos meses y en los próximos años es este ejercicio diario. No quiero utilizar la palabra contrapesos porque en este momento ya se presta una interpretación más política por este grupo que se dio a conocer en los últimos días. Pero sí me parece muy importante revalorar el papel de la prensa en un gobierno que evidentemente es muy diferente a lo que habíamos visto antes en cuanto a su manera de hacer política, de informar las políticas de Estado y las acciones de Estado. Y me parece que ha habido un proceso de curva de aprendizaje de la prensa de cómo abordar el trabajo presidencial. Es una presidencia mucho más presente de lo que habíamos visto en los últimos años y ciertamente es una presidencia que tiene mucho más información de la calle sobre lo que está pasando, a diferencia de lo que habíamos visto en los últimos sexenios en México. Sí, y sobre todo porque hace sus recorridos los fines de semana y bueno, eso le permite estar en comunicación, en contacto con la gente y percibir.
Yo nada más Pero agregaría. no solamente eso, yo he seguido muy de cerca su agenda desde el 1 de diciembre. Prácticamente todos los días él ha tenido algún evento en algún estado, básicamente para entrega de dinero de estos programas sociales que han difundido tanto su administración, Jóvenes Construyendo el Futuro, y los programas de ayuda, de entrega directa de dinero a personas de escasos recursos, sobre todo ancianos, y también hay muchas becas escolares, y todos estos eventos también lo obligan a él a ir a los estados, a hablar con la gente. A pesar de que siguen siendo eventos controlados, ya no se parece en nada al gran aparato que veíamos, por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto, de un gran aparato de gente cuidando, militares a través del Estado Mayor Presidencial cuidando al presidente. Y eso también marca una diferencia en la cobertura de la prensa, ¿no? Estamos teniendo una presidencia mucho más presente en los medios, mucho más ofreciendo temas para la agenda pública que la prensa termina siguiendo, subiéndose, digamos, a esta agenda de temas propuestos desde la presidencia a través de las conferencias mañaneras y estos eventos, y todo eso ha cambiado la dinámica de cómo se están cubriendo las noticias y cómo la prensa está introduciendo sus propios temas a la agenda a partir de investigaciones propias que no derivan de declaraciones de funcionarios. Tienes mucha razón, Penilei Ramírez, estamos en una curva de aprendizaje. El presidente es un comunicólogo, todos los días sale con algo y da algo. Seguimos, él está lanzando las bolas todos los días y algunos las toman, otros las batean, otros las dejan, pero todos los días hay un tema que está en la palestra pública por parte del presidente. Penilei Ramírez, quiero agradecerte tu amabilidad de poder contestar la llamada, la confianza que tienes para Comentando la Noticia, y te esperamos próximamente en Aguascalientes cuando quieras darte una vuelta. Bueno, muchas gracias y saludos para todos. Ya sé que ya viene la feria. Aquí te esperamos, Penilei. Además se pone muy bien la feria. Hasta luego. Gracias. Bye. Es Penilei Ramírez.